¿Te has preguntado alguna vez cómo cambiaría tu realidad si transformaras la manera en que te hablas a ti mismo? Imagina que en lugar de repetirte "no puedo" o "no soy suficiente", comenzarás a verte como alguien capaz, valiente y digno de todo lo bueno que la vida te ofrece. En este video nos sumergiremos en la filosofía estoica para descubrir cómo tus pensamientos y palabras pueden abrir puertas que creías cerradas. Más que fórmulas mágicas o promesas vacías, aquí encontrarás una invitación a observar, reflexionar y accionar de forma consciente. Antes de que demos el primer paso, quiero invitarte a participar activamente. Deja un comentario aquí abajo con la frase: "Hoy decido hablarme con fuerza y calma. Soy estoico en mi día a día". Esta simple declaración es tu primer compromiso con el cambio. Comencemos. Número 1. El poder oculto de tu diálogo interno. Detente un momento y escucha, no lo que ocurre a tu alrededor, sino lo que sucede dentro de tu mente. Esa voz que constantemente comenta, analiza y juzga cada experiencia, cada decisión, cada momento de tu vida. Ese es tu diálogo interno. Y aunque muchas veces no le prestamos atención, la realidad es que esa conversación incesante moldea nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Tu diálogo interno no es simplemente ruido de fondo, es el filtro a través del cual interpretas la realidad. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia, pero reaccionar de manera completamente diferente dependiendo de cómo la procesan internamente. Un obstáculo puede verse como una oportunidad de crecimiento o como una señal de fracaso. Una crítica puede interpretarse como una ofensa o como una oportunidad de mejorar. No es el evento en sí el que dicta la respuesta, sino la interpretación que le damos. Y esa interpretación está gobernada por nuestro diálogo interno. Los estoicos comprendieron esto a la perfección. Epicteto decía: "No nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas". No es la realidad la que nos hace sufrir, sino la historia que nos contamos sobre ella. Y aquí es donde comienza el poder de transformar nuestra vida, en la forma en que hablamos con nosotros mismos. La percepción es clave. Si podemos cambiar nuestra percepción, podemos cambiar nuestra experiencia. Pero para ello, primero debemos entender cómo funciona nuestro diálogo interno. Nuestro diálogo interno no surge de la nada. Se forma a partir de nuestras experiencias pasadas, la educación que recibimos y el entorno en el que crecimos. Desde pequeños, absorbemos creencias sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Si nos dijeron que éramos inteligentes y capaces, probablemente nuestro diálogo interno reforzará esas creencias. Si, en cambio, crecimos con críticas constantes, es posible que nuestra voz interna sea dura, exigente y castigadora. Pero la buena noticia es que este diálogo interno no está escrito en piedra. Se puede reprogramar. El problema es que muchas veces este diálogo es automático. No nos detenemos a cuestionarlo, simplemente lo aceptamos como verdad absoluta. Pero, ¿qué pasaría si comenzaras a observarlo? ¿Qué descubrirías si prestaras atención a cómo te hablas a ti mismo? Tal vez te des cuenta de que te criticas con demasiada dureza. Tal vez notes que constantemente te dices que no eres lo suficientemente bueno, que no puedes, que no mereces. Y aquí es donde entra el estoicismo con una de sus enseñanzas más valiosas: el dominio de la percepción. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, escribió: "Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu evaluación de la misma, y esto tienes el poder de cambiarlo en cualquier momento". Esto significa que, si cambiamos la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, podemos cambiar nuestra experiencia del mundo. Para ello, el primer paso es la autoobservación.
Dedica unos minutos al día para escribir tus pensamientos recurrentes. ¿Qué tipo de diálogo interno predomina? ¿Es de apoyo o de autocrítica? ¿Te empodera o te limita? Una vez que identifiques los patrones negativos, cuestiónalos. Pregúntate, ¿esto es realmente cierto? ¿O es solo una percepción que he repetido tantas veces que la he tomado como verdad? La neurociencia ha demostrado que nuestros pensamientos no son solo ideas pasajeras, sino que crean conexiones en nuestro cerebro. Cuanto más repetimos una idea, más fuerte se vuelve la conexión neuronal que la sostiene. Por eso, si queremos cambiar nuestro diálogo interno, debemos practicar nuevos pensamientos. Pensamientos que refuercen nuestro crecimiento en lugar de limitarnos. Imagina que tienes dos caminos en un bosque. Uno está bien marcado porque lo has recorrido muchas veces y el otro es casi invisible porque nunca lo has transitado. Si decides empezar a caminar por el nuevo sendero todos los días, con el tiempo, este se convertirá en el camino principal. Lo mismo ocurre con tu mente. Si cada vez que detectas un pensamiento negativo, eliges reformularlo con una perspectiva más objetiva y compasiva, estarás creando nuevas rutas neuronales que, con el tiempo, cambiarán tu diálogo interno de manera automática. El estoicismo nos invita a tomar control de nuestra mente, a no ser esclavos de nuestras percepciones automáticas, sino a moldearlas con sabiduría. Y este poder está en tus manos, o mejor dicho, en tu mente. Porque recuerda, no es lo que sucede lo que define tu vida, sino la historia que te cuentas sobre ello. ¿Estás listo para cambiar la historia? Número 2. Identificando creencias limitantes. Las creencias limitantes son como cadenas invisibles. No las vemos, no las sentimos físicamente, pero condicionan cada paso que damos. Son esas frases que resuenan en nuestra mente y nos dicen qué podemos o no podemos hacer. Nos hacen dudar, nos frenan, nos convencen de que ciertas puertas están cerradas cuando en realidad nunca intentamos abrirlas. Pero, ¿qué son realmente las creencias limitantes y de dónde vienen? Las creencias limitantes son ideas que hemos interiorizado como verdades absolutas sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre el mundo. No son hechos, pero las tratamos como si lo fueran. Nos repetimos frases como, no soy lo suficientemente bueno, nunca voy a lograrlo. El éxito es para otros, no para mí. Y sin darnos cuenta, actuamos conforme a esas ideas. Lo interesante es que estas creencias no aparecen de la nada. Se forman con el tiempo, a través de experiencias pasadas, educación, entorno social y cultura. Tal vez en la infancia alguien nos hizo sentir que no éramos capaces. Tal vez crecimos en un ambiente donde el fracaso era visto como algo vergonzoso. O quizás simplemente hemos absorbido el miedo y las inseguridades de quienes nos rodeaban. El impacto de estas creencias en nuestra vida es profundo. Definen nuestras decisiones, influyen en la forma en que interpretamos lo que nos sucede y determinan cuánto nos atrevemos a avanzar. Una persona que cree que no es buena en los negocios jamás intentará emprender. Alguien que piensa que nunca será amado evitará relaciones significativas. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de un relato que nosotros mismos hemos aceptado sin cuestionar. Los estoicos entendían el poder de las creencias y la importancia de examinarlas. Practicaban lo que llamaban la disciplina del juicio, una herramienta para evaluar y cuestionar nuestros pensamientos antes de aceptarlos como verdad. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. Aplicado a nuestras creencias, esto significa que no es la realidad la que nos limita, sino la interpretación que hacemos de ella. Si cambiamos esa interpretación, cambiamos nuestra experiencia del mundo. El problema es que muchas de estas creencias están tan arraigadas que ni siquiera las notamos.
funcionan en piloto automático. Es por eso que el primer paso para liberarnos de ellas es identificarlas. Un ejercicio práctico es escribir una lista de pensamientos negativos recurrentes sobre nosotros mismos. Preguntarnos, ¿qué cosas creo que no puedo hacer? ¿En qué áreas de mi vida siento que siempre fracaso? ¿Cuáles son los pensamientos que más me sabotean? Al verlas escritas, podemos empezar a analizarlas con mayor claridad. Una vez identificadas, es momento de cuestionarlas. ¿Realmente es cierto que no eres lo suficientemente bueno? ¿Basado en qué? ¿Cuántas veces en el pasado lograste cosas que en su momento parecían imposibles? Preguntarnos esto es clave, porque muchas veces descubrimos que nuestras creencias limitantes no tienen fundamento real, sino que son distorsiones cognitivas, ideas exageradas, conclusiones sacadas de una sola mala experiencia, pensamientos en blanco y negro que no dejan espacio para los matices. El entorno también juega un papel crucial. Muchas de nuestras creencias vienen de lo que nos dijeron otras personas. Padres, profesores, amigos, jefes. Pero, ¿por qué darles tanto poder sobre nuestra vida? Los estoicos nos recuerdan que la opinión de los demás no es nuestra realidad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si dejamos que los pensamientos de otros dicten nuestros límites, estamos entregando el control de nuestra vida. Cambiar creencias limitantes no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Requiere paciencia, repetición y una vigilancia constante sobre nuestra mente. Pero cada vez que identificamos y desafiamos una creencia limitante, estamos debilitando sus cadenas. Estamos creando espacio para nuevas creencias que nos impulsen en lugar de frenarnos. Y cuando comenzamos a cambiar lo que pensamos de nosotros mismos, todo a nuestro alrededor empieza a transformarse. Porque, en última instancia, no es el mundo el que nos limita, somos nosotros. Y también somos nosotros quienes tenemos el poder de liberarnos. Número 3. El arte de la autocompasión. Cuando cometes un error, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Te tratas con la misma comprensión que ofrecerías a un amigo o eres tu peor juez castigándote sin piedad? Para muchos, la autocrítica es un hábito arraigado, una voz implacable que recalca cada fallo, cada debilidad, cada imperfección. Pero hay otra forma de relacionarnos con nosotros mismos, una forma que nos permite aprender sin destruirnos en el proceso: la autocompasión. Ser autocompasivo no significa justificarse o evitar la responsabilidad, significa reconocer que somos humanos, que errar es parte del camino y que merecemos el mismo apoyo que brindaríamos a alguien que apreciamos. Kristin Neff, una de las investigadoras más reconocidas en este campo, desglosa la autocompasión en 3 elementos fundamentales. El primero es la bondad hacia uno mismo, la capacidad de tratarnos con la misma amabilidad y paciencia que tendríamos con alguien que está sufriendo. El segundo es la humanidad compartida, el reconocimiento de que no estamos solos en nuestras luchas, de que el sufrimiento y la imperfección son parte de la experiencia humana. Y el tercero es la atención plena, la capacidad de observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, sin ser arrastrados por la tormenta de la autocrítica. El problema es que muchos confunden la autocompasión con la autoindulgencia. Creen que ser compasivos con nosotros mismos es una forma de evitar la responsabilidad, de excusarnos, pero en realidad la autocompasión nos ayuda a ser más responsables, porque en lugar de paralizarnos con la culpa, nos permite reflexionar desde un espacio de aprendizaje. No se trata de decirnos no importa si fallo, sino de decirnos fallé y está bien, porque de aquí puedo aprender.
El estoicismo y la autocompasión pueden parecer conceptos opuestos, pero en realidad se complementan de manera poderosa. Los estoicos hablaban de la disciplina del juicio, la capacidad de observar nuestras emociones y pensamientos con objetividad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recordaba que no debemos ser esclavos de nuestras emociones, sino aprender a verlas con claridad. Y la autocompasión es precisamente eso, la capacidad de mirar nuestros errores sin hundirnos en la culpa, de reconocer nuestras imperfecciones sin definirnos por ellas. La autocrítica excesiva puede ser destructiva. Cuando vivimos atrapados en la dureza con nosotros mismos, nos llenamos de miedo, evitamos riesgos y terminamos reforzando la creencia de que no somos lo suficientemente buenos. Si cada vez que fallamos nos castigamos con dureza, nuestro cerebro asocia el error con el sufrimiento, y así nace el miedo a intentar. Pero cuando practicamos la autocompasión, creamos un entorno mental en el que el error no es una sentencia, sino una lección. Nos damos el permiso de fallar y, por lo tanto, la libertad de crecer. Es fácil ver esto en la vida cotidiana. Piensa en la última vez que cometiste un error en el trabajo, en un proyecto o en una relación. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te hablaste con desprecio? ¿Te dijiste que eres un fracaso? Ahora imagina que un amigo te cuenta que está pasando por lo mismo. ¿Le responderías de la misma manera? Probablemente no. Probablemente le dirías que todos cometemos errores, que puede aprender de esto, que no lo define como persona. Entonces, ¿por qué no hablarte a ti mismo con esa misma compasión? Una forma de comenzar a practicar la autocompasión es escribirte una carta. Imagínate como tu mejor amigo y escribe unas palabras de apoyo a la versión de ti mismo que está sufriendo. Dite lo que dirías a alguien que amas. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito y tu diálogo interno empieza a cambiar. La ciencia respalda los beneficios de la autocompasión. Estudios han demostrado que reduce la ansiedad, mejora la resiliencia y aumenta la satisfacción con la vida. Pero más allá de la ciencia, piensa en cómo cambiaría tu vida si en lugar de ser tu peor enemigo, te convirtieras en tu mayor aliado. No significa que nunca te exijas más, ni que dejes de buscar la mejora. Significa que, en ese camino de crecimiento, en lugar de cargar con el peso de la culpa y el autocastigo, camines con la claridad y la comprensión de que el error no es el fin, sino el comienzo de algo mejor. Número 4. Expresando tu verdad. Cuando callas lo que piensas por miedo a incomodar, cuando dices sí, cuando querías decir no, cuando guardas tus emociones hasta que explotan de manera descontrolada, estás dejando que otros definan los términos de tu vida. La comunicación no es solo hablar, es expresar tu verdad de forma honesta y respetuosa. Es aquí donde entra la asertividad, la capacidad de decir lo que piensas y sientes sin pisotear a los demás, pero tampoco permitiendo que te pasen por encima. Ser asertivo no significa ser agresivo, ni significa ser complaciente. Es encontrar el punto medio entre la pasividad y la agresión. La persona pasiva cede su espacio, evita conflictos y se traga sus opiniones. La persona agresiva impone sus ideas, exige sin considerar a los demás. La persona asertiva, en cambio, expresa lo que necesita con firmeza, pero con respeto. No teme decir lo que piensa, pero tampoco lo hace de manera destructiva. En esencia, la asertividad es un equilibrio entre el respeto propio y el respeto por los demás. Expresar lo que sientes y necesitas de forma asertiva tiene múltiples beneficios. Mejora la confianza en ti mismo, fortalece tus relaciones y reduce la ansiedad social. Cuando eres claro con lo que quieres y estableces límites, las personas saben qué esperar de ti y tú de ellas. Dejas de sentirte atrapado en situaciones en las que nunca quisiste estar.
Evita resentimientos acumulados porque te aseguras de que tu voz sea escuchada desde el principio. Para ser más asertivo, es clave conocer los derechos asertivos fundamentales. Tienes derecho a decir no sin sentirte culpable. Tienes derecho a expresar tus opiniones sin miedo al rechazo. Tienes derecho a cambiar de opinión sin necesidad de justificarte. Tienes derecho a cometer errores y aprender de ellos. Y sobre todo, tienes derecho a priorizarte sin sentir que estás siendo egoísta. A menudo, muchas personas viven atrapadas en la idea de que si se ponen en primer lugar, están fallando a los demás. Pero la realidad es que si no te respetas a ti mismo, difícilmente podrás construir relaciones sanas con los demás. Para desarrollar la asertividad, existen técnicas que pueden ayudarte. Una de ellas es el uso de mensajes yo. En lugar de decir, tú siempre me ignoras, puedes decir, yo me siento ignorado cuando no me respondes. Esto evita que la otra persona se ponga a la defensiva y crea un espacio de comunicación más abierto. Otra técnica es la escucha activa, que consiste en realmente prestar atención a lo que la otra persona dice, sin interrumpir, sin planear tu respuesta mientras el otro habla. Porque la asertividad no es solo hablar, sino también saber escuchar con respeto y comprensión. Muchas personas sienten ansiedad al tratar de ser asertivas. Temen ser rechazadas, generar conflicto o parecer egoístas. Pero lo cierto es que la incomodidad inicial de expresar lo que piensas es menor que la frustración de no hacerlo. La asertividad no significa que todos estarán de acuerdo contigo, pero sí te permite ser auténtico sin cargar con el peso de la represión emocional. Es importante que tu lenguaje corporal refleje tu mensaje. No basta con decir palabras seguras si tu postura y tono de voz transmiten inseguridad. Mantén contacto visual, usa un tono firme pero calmado, respira antes de hablar y exprésate con claridad. La coherencia entre lo que dices y cómo lo dices refuerza tu mensaje y proyecta seguridad. A veces, la dificultad para ser asertivos viene de creencias limitantes. Tal vez creciste en un ambiente donde expresar tu opinión no era bien recibido, o donde ser amable significaba decir sí a todo. Pero la realidad es que nadie va a defender tu espacio si tú mismo no lo haces. Nadie puede leer tu mente. Nadie va a adivinar lo que necesitas si no lo expresas. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar cómo reaccionan los demás, pero sí cómo nos expresamos. Epicteto decía que solo somos dueños de nuestras palabras y acciones, no de cómo serán recibidas. Ser asertivo no es garantizar que el otro acepte lo que dices, sino garantizar que tú mismo vivas con autenticidad. Y cuando aprendes a comunicarte con claridad y respeto, todo en tu vida comienza a cambiar. Número 5. Comprendiendo al otro y a ti mismo. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es un proceso automático. Sucede sin esfuerzo. Escuchar, en cambio, requiere intención, presencia y apertura. La mayoría de las personas cree que sabe escuchar, pero en realidad solo esperan su turno para hablar. No están realmente atentos a lo que el otro dice, sino que están formulando su respuesta, juzgando o asumiendo lo que creen que el otro quiere decir. Y es ahí donde surgen los malentendidos, los conflictos y la desconexión. La escucha activa es una habilidad que transforma la comunicación. No se trata solo de entender las palabras del otro, sino de captar lo que hay detrás de ellas, sus emociones, su perspectiva, su intención. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, se abre, confía, se siente comprendido. Y eso, en cualquier relación, es oro puro. Los estoicos entendían la importancia de la atención plena en la comunicación. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón: para escuchar el doble de lo que hablamos. En el mundo de hoy, donde todo es rápido,
donde las distracciones nos rodean y donde cada conversación parece una competencia por quien tiene la razón, practicar la escucha activa es casi un acto revolucionario. Pero, ¿qué nos impide escuchar de verdad? Uno de los mayores obstáculos es la prisa. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, cerrar el tema y seguir adelante. También está el ego, esa necesidad de demostrar que sabemos más, de corregir, de dar consejos sin que nos los pidan. Y luego están los prejuicios, esas ideas preconcebidas que nos hacen creer que ya sabemos lo que el otro dirá, sin necesidad de escucharlo realmente. La buena noticia es que la escucha activa se puede entrenar. Una técnica poderosa es el parafraseo, repetir lo que el otro ha dicho con nuestras propias palabras para asegurarnos de haber comprendido bien. Esto no solo refuerza la conexión, sino que también evita malentendidos. Otra herramienta clave es el reflejo emocional, es decir, reconocer las emociones del otro sin apresurarnos a dar soluciones. A veces, lo que alguien necesita no es un consejo, sino simplemente sentir que su emoción es válida. El lenguaje corporal también juega un papel crucial. Mirar a los ojos, asentir con la cabeza, evitar distracciones como el teléfono. Todo esto envía el mensaje de que estás presente. El silencio también es un recurso poderoso. No llenar cada espacio con palabras permite que la otra persona organice sus pensamientos y se exprese con mayor claridad. La escucha activa no solo fortalece nuestras relaciones con los demás, también nos ayuda a conocernos mejor. Al practicarla, aprendemos a observar nuestras propias reacciones, a notar cuándo queremos interrumpir, cuándo sentimos la necesidad de tener la última palabra, cuándo estamos realmente presentes y cuándo no. Nos volvemos más conscientes de nuestras emociones y de la forma en que nos relacionamos con los demás. En el ámbito laboral, esta habilidad mejora la colaboración y la productividad. Los equipos que practican la escucha activa resuelven problemas con mayor eficiencia, generan un ambiente de confianza y reducen los conflictos innecesarios. En la vida personal, fortalece vínculos, evita discusiones innecesarias y nos ayuda a conectar con quienes nos rodean en un nivel más profundo. En la resolución de conflictos, escuchar de verdad puede cambiar el rumbo de una conversación. Muchas veces, las discusiones no se originan por diferencias irreconciliables, sino porque ambas partes sienten que no están siendo escuchadas. Cuando practicamos la escucha activa, en lugar de responder impulsivamente, buscamos entender. Y cuando alguien siente que su punto de vista es validado, su postura se suaviza, su disposición a dialogar aumenta y la posibilidad de encontrar soluciones se vuelve real. La inteligencia emocional está directamente ligada a la escucha activa. Quien sabe escuchar, sabe manejar sus emociones y comprende mejor las de los demás. No reacciona impulsivamente, no da por sentadas las intenciones del otro, no toma cada comentario como un ataque personal. Aprende a distinguir entre lo que la otra persona dice y lo que él interpreta. Para desarrollar esta habilidad, un ejercicio práctico es hacer un intercambio de roles con alguien cercano. Uno habla y el otro escucha sin interrumpir, aplicando técnicas como el parafraseo y el reflejo emocional. Luego se invierten los roles. Al final, ambos comparten cómo se sintieron, qué notaron y qué desafíos enfrentaron. Este ejercicio nos ayuda a darnos cuenta de cuántas veces creemos estar escuchando cuando en realidad estamos distraídos o simplemente esperando nuestro turno para hablar. Escuchar de manera profunda es un acto de empatía, de respeto y de sabiduría. Nos permite construir relaciones más sólidas, resolver conflictos con inteligencia y, lo más importante, comprender mejor a los demás y a nosotros mismos. Como decía Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho.
Y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. La escucha activa nos da la oportunidad de ampliar nuestra perspectiva, de ver más allá de nuestras propias ideas y de acercarnos a la verdad de los demás. Y cuando logramos hacer esto, nuestra comunicación, nuestras relaciones y nuestra vida cambian para siempre. Número 6. Transformando el miedo en acción. El miedo es una de las emociones más poderosas que existen. Nos paraliza, nos hace dudar, nos impide tomar decisiones que sabemos que podrían cambiar nuestra vida. Pero el miedo en sí mismo no es el enemigo. Es una señal, una advertencia de nuestra mente sobre lo desconocido, sobre lo incierto. El problema no es sentir miedo. El problema es cómo lo interpretamos y qué hacemos con él. Los estoicos veían el miedo como una emoción natural, pero también como una ilusión. Epicteto decía que el hombre no teme a la muerte, sino a la idea que tiene sobre la muerte. En otras palabras, no es el evento en sí lo que nos atemoriza, sino la historia que nos contamos sobre él. Y es aquí donde podemos cambiar nuestra relación con el miedo, dejando de verlo como una barrera y empezando a usarlo como un indicador de crecimiento. Hay miedos que tienen una base real, como el miedo a un peligro físico, pero la mayoría de los miedos que nos limitan no son de ese tipo. Son miedos creados en nuestra mente, el miedo al fracaso, al rechazo, a hacer el ridículo, a no ser suficiente. Estos miedos no nos protegen, nos detienen. Nos hacen postergar decisiones, nos impiden tomar riesgos que podrían llevarnos al éxito. Nos mantienen atrapados en una zona de confort que, lejos de ser segura, es una prisión. La clave para transformar el miedo en acción está en cambiar la forma en que lo interpretamos. En lugar de verlo como una señal para detenernos, podemos verlo como una señal de que estamos en el camino correcto. Si algo nos da miedo, probablemente es porque significa algo importante para nosotros. Si nos reta, es porque tiene el potencial de hacernos crecer. Hay técnicas concretas para enfrentar el miedo. Una de ellas es la exposición progresiva. Si hay algo que tememos hacer, en lugar de evitarlo, podemos enfrentarlo en pequeñas dosis. Si hablar en público nos aterra, podemos empezar practicando frente al espejo, luego con un amigo, luego con un grupo pequeño. Cada paso nos fortalece hasta que el miedo pierde su poder. Otra estrategia es desafiar nuestros pensamientos. Cuando el miedo aparece, nuestra mente nos llena de pensamientos catastróficos. Voy a fracasar, no soy lo suficientemente bueno, esto terminará en desastre. Pero, ¿qué evidencia real tenemos de que esto será así? La mayoría de nuestros miedos nunca se materializan. Y cuando se materializan, solemos darnos cuenta de que eran mucho menos aterradores de lo que imaginábamos. El miedo también se combate con acción. Cuanto más tiempo pasamos pensando en aquello que tememos, más grande se vuelve en nuestra mente. Pero en el momento en que damos un paso hacia ello, el miedo empieza a perder fuerza. La acción disuelve la ansiedad. Por eso, la valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. El estoicismo nos enseña que lo que tememos casi nunca es tan terrible como imaginamos. Marco Aurelio nos recordaba que podemos soportar cualquier situación, porque nuestro poder no está en controlar el futuro, sino en controlar nuestra respuesta. Y nuestra respuesta puede ser enfrentar el miedo con determinación, en lugar de ceder ante él. Transformar el miedo en acción no es fácil, pero es posible. Empieza con pasos pequeños, con decisiones conscientes de no dejar que el miedo tenga la última palabra, porque al otro lado del miedo siempre hay crecimiento. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que lo que una vez te asustaba, ahora es solo una prueba superada. Número 7. El poder de las palabras reprogramando tu mente.
Las palabras que usas moldean la forma en que ves el mundo, determinan cómo te sientes y, en última instancia, afectan las acciones que tomas. No es solo un tema de comunicación, es un tema de percepción. Cada vez que hablas, ya sea en voz alta o en tu mente, estás programando tu realidad. El problema es que la mayoría de las personas no prestan atención a su lenguaje, dejando que su diálogo interno sea una fuente constante de autolimitación y negatividad. El estoicismo nos enseña que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino la interpretación que les damos. Y esa interpretación está completamente influenciada por las palabras que elegimos. Si constantemente te dices a ti mismo que eres un fracaso, que las cosas siempre te salen mal, que nunca tendrás éxito, ¿qué tipo de vida crees que estarás construyendo? Las palabras crean estructuras en la mente, refuerzan creencias y condicionan tu manera de actuar. El diálogo interno negativo no solo afecta tu estado de ánimo, también condiciona tu fisiología. Estudios han demostrado que pensamientos negativos repetitivos pueden aumentar el estrés, elevar los niveles de cortisol y afectar el sistema inmunológico. Tu cuerpo responde a lo que tu mente cree, y si tu mente está llena de autocrítica y desesperanza, tu cuerpo también lo sentirá. La buena noticia es que así como las palabras pueden ser una prisión, también pueden ser la llave para liberarte. La reprogramación lingüística es el proceso de modificar conscientemente la manera en que hablas contigo mismo para generar una realidad más poderosa. En lugar de decir no puedo, puedes decir voy a encontrar la manera. En lugar de decir esto es imposible, puedes decir esto será un reto, pero lo superaré. No se trata de ser ingenuo o de negar la realidad, sino de elegir palabras que te den poder en lugar de quitártelo. Los estoicos hablaban del logos, el principio racional que gobierna el universo. Para ellos, vivir de acuerdo con el logos significaba actuar con razón y virtud, en lugar de ser esclavos de nuestras emociones o de nuestros pensamientos automáticos. Aplicado al lenguaje, esto significa que debemos usar las palabras con precisión y propósito, evitando caer en el dramatismo innecesario o en el victimismo que solo nos debilita. Si quieres comenzar a cambiar tu lenguaje, hay una técnica simple pero poderosa. Durante un día, anota todas las frases negativas que te dices a ti mismo. Identifica patrones, palabras que se repiten, creencias ocultas detrás de esas frases. Luego, reformula cada una de ellas en algo que te impulse en lugar de limitarte. Si te descubres diciendo siempre arruino todo, puedes reformularlo como estoy aprendiendo y mejorando con cada error. Si piensas nunca voy a lograrlo, cámbialo por cada paso que doy me acerca más a mi meta. Las palabras que eliges usar no son solo palabras, son comandos para tu mente. Son instrucciones que determinan cómo te comportas y cómo te sientes. No puedes evitar que tu mente genere pensamientos negativos de vez en cuando, pero sí puedes decidir qué hacer con ellos. Puedes permitir que dominen tu vida o puedes cuestionarlos, reformularlos y reemplazarlos por un lenguaje que te fortalezca. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad está en nuestra mente, en nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a la realidad. Y esa elección comienza con algo tan simple y tan poderoso como las palabras que usamos. Cambia tu lenguaje y con el tiempo cambiarás tu vida. Número 8. Viviendo en el presente. La mente siempre está en movimiento, se pierde en pensamientos sobre el pasado, reviviendo errores y arrepentimientos, o se adelanta al futuro, imaginando escenarios de incertidumbre y ansiedad. Pero, ¿qué pasa con el presente? ¿Cuántas veces realmente estás aquí, en este momento, sin que tu mente divague? La práctica del mindfulness o atención plena nos invita a regresar al presente una y otra vez.
Se trata de estar aquí, ahora, sin juicio, sin resistencia, simplemente observando la experiencia tal como es. No es una idea nueva. Desde la filosofía estoica hasta las tradiciones meditativas orientales, la importancia de vivir en el presente ha sido reconocida como una clave para la serenidad y la sabiduría. Marco Aurelio decía que los hombres se distraen con lo que pasó y con lo que pasará, pero el presente es tan breve que apenas lo notan. Y es cierto, la mayoría de nuestros problemas emocionales surgen porque estamos demasiado atrapados en pensamientos que no pertenecen a la hora. La ansiedad viene de la anticipación del futuro, la culpa y el resentimiento del pasado, pero el presente, cuando realmente nos anclamos en él, es más pacífico de lo que imaginamos. El mindfulness no es solo una teoría, es una práctica. Y como cualquier habilidad, se fortalece con el entrenamiento. Un ejercicio sencillo para comenzar es la respiración consciente. Dedica un momento del día a observar tu respiración sin intentar cambiarla. Solo notar cómo el aire entra y sale. Si la mente se distrae, simplemente la traes de vuelta, sin frustración, sin lucha. Este pequeño hábito te ayuda a desarrollar la capacidad de estar presente, incluso en situaciones de estrés o incertidumbre. Pero el mindfulness no se limita a la meditación. Se puede practicar en cualquier momento. Al comer, en lugar de devorar la comida sin pensar, puedes notar su textura, su sabor, su temperatura. Al caminar, puedes prestar atención a la sensación de tus pies tocando el suelo, al ritmo de tu respiración. Al hablar con alguien, puedes realmente escuchar en lugar de estar formulando tu próxima respuesta en la mente. La ciencia respalda los beneficios del mindfulness. Estudios han demostrado que la práctica regular de la atención plena reduce el estrés, mejora la concentración y fortalece la resiliencia emocional. Incluso se han observado cambios en la estructura del cerebro, aumentando la densidad de la materia gris en áreas relacionadas con la autorregulación y la empatía. Los estoicos practicaban la atención plena de otra manera a través de la disciplina del juicio. Epicteto enseñaba que el sufrimiento no viene de los eventos en sí, sino de nuestra interpretación de ellos. Y para cambiar esa interpretación, primero debemos ser conscientes de ella. Observar nuestros pensamientos sin reaccionar de inmediato, sin identificarnos con ellos, nos permite actuar con mayor claridad y virtud. En un mundo donde la velocidad y la distracción son la norma, el mindfulness es un acto de rebelión. Es una forma de recuperar el control de tu propia mente, de decidir dónde pones tu atención y cómo vives cada momento. Porque al final, lo único que realmente tenemos es el ahora. Y la calidad de nuestra vida depende de qué tan presentes estemos en él. Número 9. Desarrollo de la capacidad para adaptarse y recuperarse frente a la adversidad. La resiliencia no es solo una habilidad, es una decisión. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a caminar a través de él sin romperse. La vida inevitablemente nos pondrá frente a desafíos, momentos de incertidumbre y pérdidas. Pero lo que realmente define nuestro destino no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos a ello. Para los estoicos, la adversidad era una oportunidad de crecimiento. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, los obstáculos no son barreras, sino herramientas de desarrollo. Cada dificultad, cada fracaso, cada golpe de la vida es una posibilidad para fortalecernos, para expandir nuestra resistencia emocional y nuestra capacidad de adaptación. La resiliencia no significa ausencia de dolor o sufrimiento, implica la capacidad de procesarlo, de encontrarle sentido y seguir adelante. Es fácil rendirse cuando las cosas no salen como queremos, pero la verdadera fortaleza
se manifiesta cuando, a pesar del cansancio y la frustración, seguimos avanzando. Esto no significa ignorar nuestras emociones o reprimir lo que sentimos. De hecho, la resiliencia comienza con la aceptación, reconocer el dolor, darle su espacio, pero no permitir que nos defina. El diálogo interno juega un papel crucial en la resiliencia. Lo que nos decimos a nosotros mismos en los momentos difíciles puede determinar si nos hundimos o nos levantamos. Si ante un fracaso nos repetimos, no sirvo para esto, todo me sale mal o nunca voy a mejorar, estamos debilitando nuestra propia capacidad de superación. En cambio, si transformamos nuestro lenguaje interno en algo más constructivo, como esto es difícil, pero puedo manejarlo, o no ha salido bien esta vez, pero puedo aprender de ello, estamos creando una mentalidad que nos empuja a seguir adelante en lugar de detenernos. La resiliencia no solo es un rasgo individual, también se fortalece en comunidad. El apoyo de otras personas, la posibilidad de compartir nuestras luchas y recibir perspectivas diferentes, nos ayuda a afrontar los desafíos con más claridad. Ningún estoico vivía en aislamiento. Séneca enfatizaba la importancia de las relaciones humanas, del aprendizaje mutuo y del fortalecimiento conjunto. Buscar apoyo no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Un ejercicio práctico para desarrollar resiliencia es recordar momentos pasados en los que superaste dificultades. Pregúntate, ¿qué estrategias utilizaste? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Reflexionar sobre los obstáculos que ya has vencido te ayuda a recordar que eres más fuerte de lo que crees y que, sin importar el desafío actual, tienes la capacidad de afrontarlo. Aceptar el cambio también es esencial. La vida es un flujo constante y resistirse a ese flujo solo genera más sufrimiento. Cuando comprendemos que todo es transitorio, aprendemos a soltar lo que no podemos controlar y a centrarnos en lo que sí está en nuestras manos. Esta es la clave de la resiliencia. No esperar que la vida sea fácil, sino desarrollar la capacidad de navegar cualquier tormenta con fortaleza y determinación. En última instancia, la resiliencia es la manifestación de la virtud estoica de la fortaleza. No se trata de no caer, sino de levantarse cada vez que lo hacemos. Y si adoptamos esta mentalidad, ningún desafío será demasiado grande, ningún obstáculo será insuperable. Porque en cada caída hay una lección y en cada adversidad una oportunidad de crecimiento. Número 10. Gratitud. El arte de apreciar lo que tienes. La gratitud es más que una emoción pasajera. Es una práctica, una actitud, una manera de mirar el mundo que transforma la forma en la que interpretamos nuestra realidad. No se trata solo de decir gracias cuando las cosas van bien, sino de desarrollar la capacidad de reconocer lo que tenemos, incluso en los momentos más difíciles. Muchas veces damos por sentado lo que nos rodea. Nos acostumbramos a lo bueno y solo notamos su valor cuando lo perdemos. La comodidad, la salud, las relaciones, la simple oportunidad de abrir los ojos cada mañana. Todo esto se convierte en parte del fondo de nuestra vida y dejamos de apreciarlo. La gratitud es un recordatorio constante de lo afortunados que somos, incluso cuando enfrentamos dificultades. Desde la filosofía estoica, la gratitud es una de las claves para la tranquilidad interior. Marco Aurelio hablaba de aceptar el presente tal como es, sin quejas ni expectativas irreales. Epicteto enfatizaba la importancia de no enfocarnos en lo que nos falta, sino en lo que tenemos. Al practicar la gratitud, entrenamos nuestra mente para valorar lo que está bajo nuestro control y liberarnos de la insatisfacción constante que surge de desear más de lo que realmente necesitamos. El poder de la gratitud no es solo filosófico, también es psicológico. Numerosos estudios
han demostrado que una práctica constante de gratitud reduce la ansiedad, mejora el estado de ánimo y fortalece nuestras relaciones. Las personas que expresan gratitud regularmente tienden a sentirse más satisfechas con su vida y experimentan menos estrés. Incluso a nivel físico, la gratitud puede ayudar a reducir la presión arterial, mejorar el sueño y fortalecer el sistema inmunológico. Pero, ¿cómo podemos integrar la gratitud en nuestra vida diaria? Una forma sencilla y efectiva es llevar un diario de gratitud. Cada día, tomar un momento para escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos nos obliga a enfocarnos en lo positivo, por pequeño que sea. No tiene que ser algo extraordinario. Puede ser un momento de paz, una conversación con un amigo, el aroma del café por la mañana. Con el tiempo, este hábito reconfigura nuestra mente para detectar lo bueno en lugar de enfocarnos en lo que falta. Otro ejercicio poderoso es la gratitud retrospectiva. Pensar en un momento difícil del pasado y reflexionar sobre cómo esa experiencia nos ayudó a crecer o qué lecciones nos dejó. La gratitud no significa ignorar el sufrimiento, sino encontrar sentido en él. Incluso en la adversidad, hay algo que podemos agradecer: la oportunidad de aprender, de fortalecernos, de descubrir nuestra capacidad de resistencia. En nuestras relaciones, la gratitud también juega un papel fundamental. Expresar aprecio genuino hacia los demás fortalece los lazos, genera confianza y mejora la comunicación. Un simple gracias con intención puede cambiar el tono de una conversación o alegrarle el día a alguien. Y cuando cultivamos la gratitud en nuestro entorno, inspiramos a otros a hacer lo mismo. En última instancia, la gratitud es una elección. Podemos vivir quejándonos de lo que nos falta, o podemos entrenarnos para ver lo que ya tenemos. Y cuando elegimos la gratitud, dejamos de buscar la felicidad en cosas externas y empezamos a encontrarla en el presente. No porque la vida sea perfecta, sino porque aprendemos a apreciarla tal como es. Número 11. Aceptación. Fluyendo con la vida. Aceptar la vida tal como es no significa resignarse ni conformarse, sino aprender a fluir con lo que nos ocurre sin resistencia innecesaria. La aceptación es una herramienta poderosa que nos ayuda a reducir el sufrimiento, a disminuir la ansiedad y a encontrar paz en medio de la incertidumbre. No se trata de evitar los problemas ni de ignorar las emociones difíciles, sino de reconocer la realidad tal como es, sin aferrarnos a cómo nos gustaría que fuera. Mucha gente confunde la aceptación con la rendición, pero son conceptos muy distintos. Aceptar significa ver las cosas con claridad y desde ahí tomar decisiones conscientes. Resignarse, en cambio, es rendirse sin luchar, abandonar la posibilidad de actuar. La aceptación nos permite movernos con inteligencia, enfocándonos en lo que sí podemos cambiar y dejando de lado lo que está fuera de nuestro control. Esta distinción es fundamental para comprender cómo la aceptación no es pasividad, sino una forma activa de vivir con sabiduría. Desde el estoicismo, la aceptación es una de las claves de la tranquilidad. Epicteto decía que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Cuando nos resistimos a lo que es, creamos sufrimiento innecesario. Por ejemplo, si llueve el día que planeabas una actividad al aire libre, puedes pasar horas lamentándolo, quejándote y deseando que fuera diferente, o puedes adaptarte, cambiar los planes y encontrar otra forma de disfrutar el momento. La lluvia no es buena ni mala, solo es. Nuestra actitud hacia ella es lo que define nuestra experiencia. Uno de los principios estoicos más poderosos en este sentido es el amor fati, que significa amor al destino. No se trata solo de aceptar lo que ocurre, sino de amarlo, de verlo como parte del camino que nos ha tocado recorrer.
Los estoicos nos enseñan que la vida no nos debe nada, que todo lo que nos sucede, bueno o malo, es una oportunidad para crecer. Cuando aprendemos a amar lo que es, en lugar de pelear con ello, encontramos una libertad inmensa. Para desarrollar la aceptación en la vida diaria, es fundamental trabajar en la conciencia del momento presente. Muchas veces sufrimos porque estamos atrapados en pensamientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro. La práctica del mindfulness nos ayuda a enfocarnos en el ahora, a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y a soltar la necesidad de controlar cada detalle de nuestra vida. Tomarse unos minutos cada día para respirar conscientemente y aceptar lo que se siente en el cuerpo y la mente es un ejercicio poderoso para entrenarnos en la aceptación. Otro aspecto clave es la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. Gran parte del estrés y la frustración en la vida vienen de intentar cambiar cosas que no dependen de nosotros. La opinión de los demás, el comportamiento de otras personas, el pasado, las circunstancias externas, todo esto está fuera de nuestro control. Lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta a estas situaciones. Cuando aprendemos a enfocarnos en lo que realmente está en nuestras manos, dejamos de desperdiciar energía en luchas innecesarias. En las relaciones interpersonales, la aceptación también juega un papel fundamental. Muchas veces sufrimos porque queremos que los demás sean diferentes, que piensen como nosotros, que actúen como esperamos. Pero las personas son como son, no como queremos que sean. Aprender a aceptar a los demás con sus defectos y virtudes mejora nuestras relaciones y nos libera del peso de intentar cambiar a los demás. En última instancia, la aceptación nos da libertad, nos permite soltar la carga de la resistencia y nos ayuda a vivir con más paz. No significa que dejemos de buscar mejorar o crecer, sino que aprendemos a hacerlo desde la calma y la claridad, en lugar de desde la lucha constante. Como diría Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y cuando aprendemos a aceptar la vida tal como es, dejamos de pelear con ella y empezamos a vivir de verdad. Número 12. Encontrando tu norte. Tener un propósito claro es como encontrar una brújula interna que guía cada acción y decisión en la vida. Sin él, todo se vuelve más incierto, más caótico, más susceptible a la influencia del entorno y de las opiniones externas. El propósito no es solo una meta lejana que se persigue, sino un principio rector que le da sentido a cada día, a cada esfuerzo, incluso a cada obstáculo. Vivir sin propósito es como navegar sin rumbo, dejándose llevar por las corrientes del azar, en lugar de remar con determinación hacia un destino elegido con conciencia. Los estoicos nos enseñaron que la clave para una vida plena es vivir en armonía con nuestra naturaleza, actuar conforme a la razón y contribuir al mundo de manera significativa. Marco Aurelio decía que cada ser humano ha nacido para un propósito y que la felicidad surge cuando vivimos en conformidad con ese propósito. No se trata de esperar una revelación repentina sobre cuál es nuestro camino, sino de descubrirlo a través de la acción, la reflexión y la alineación con nuestros valores más profundos. Descubrir el propósito personal no siempre es fácil, porque la sociedad nos bombardea con expectativas externas que nos desvían de nuestra verdadera esencia. Muchas personas creen que su propósito tiene que ver con el éxito, el reconocimiento o la acumulación de riqueza. Pero si nos detenemos a analizarlo con profundidad, nos damos cuenta de que las cosas materiales nunca son suficientes para darle un sentido real a la existencia. El propósito genuino va más allá de la validación externa. Está ligado a lo que nos apasiona, a lo que nos motiva a levantarnos cada mañana, a lo que nos permite contribuir al mundo de manera auténtica.
Para encontrarlo, es fundamental hacernos preguntas clave. ¿Qué actividad podríamos hacer sin cansarnos, simplemente porque nos llena? ¿En qué momento sentimos que estamos completamente presentes y comprometidos? ¿Qué tipo de problemas nos gustaría resolver en el mundo? ¿Qué legado nos gustaría dejar? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero explorarlas con honestidad nos acerca a una comprensión más clara de nuestro camino. Los estoicos hablaban del concepto de katekon, que significa acciones apropiadas o deberes naturales. No en el sentido de obligaciones impuestas por otros, sino en el sentido de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Si una persona tiene el talento y la vocación de enseñar, hacerlo con excelencia no solo beneficiará a sus estudiantes, sino que también le dará un profundo sentido de propósito. Si alguien tiene una inclinación natural por ayudar a los demás, encontrar formas de canalizar esa vocación hará que su vida tenga un impacto significativo. Uno de los mayores obstáculos para encontrar el propósito es el miedo al fracaso. Muchas personas no se atreven a seguir lo que realmente desean porque temen no estar a la altura o equivocarse en el camino. Pero el propósito no es una meta estática, evoluciona con el tiempo, se moldea con la experiencia y se fortalece con cada aprendizaje. En lugar de esperar una certeza absoluta, hay que actuar, experimentar, probar, corregir el rumbo si es necesario, pero siempre en movimiento. Para mantenernos alineados con nuestro propósito, es útil escribir una declaración de misión personal. Un texto breve que exprese nuestros valores fundamentales, nuestras pasiones y la contribución que queremos hacer al mundo. Tenerlo por escrito nos ayuda a recordar lo que realmente importa, especialmente en los momentos de duda o distracción. Vivir con propósito no significa que la vida será fácil o que todo tendrá sentido de inmediato, pero sí garantiza que cada paso que demos tendrá una razón de ser. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Encontrar tu propósito es definir tu norte. Y una vez que lo tengas claro, cada día será una oportunidad para acercarte más a él. Número 13. Conectando con los demás. La compasión es más que un simple sentimiento. Es una fuerza transformadora que nos permite conectar con los demás de manera genuina, reconociendo su dolor, sus luchas y sus experiencias, sin juicios ni barreras. No se trata solo de sentir lástima o empatía, sino de estar dispuestos a actuar, a aliviar el sufrimiento cuando sea posible. En un mundo donde la prisa y la indiferencia parecen dominar, practicar la compasión se convierte en un acto revolucionario, en una forma de resistencia contra la desconexión y el individualismo extremo. Desde la perspectiva estoica, la compasión no es debilidad, sino una expresión de justicia. Para los estoicos, una de las 4 virtudes cardinales era la justicia, y esta no se limitaba a leyes o normas sociales, sino que implicaba tratar a cada ser humano con dignidad y reconocimiento. Marco Aurelio nos recordaba que todos somos parte de una comunidad universal, que nuestras acciones tienen impacto y que la armonía se construye cuando actuamos con consideración hacia los demás. Practicar la compasión es, en esencia, vivir conforme a la naturaleza humana, porque no estamos hechos para aislarnos, sino para cooperar y apoyarnos mutuamente. Uno de los obstáculos más grandes para la compasión es el juicio. Es fácil ver a alguien en una situación difícil y pensar que se lo ha buscado, que podría haber hecho algo diferente, que no es nuestro problema. Pero este tipo de pensamiento no solo nos aleja de los demás, sino que también endurece nuestro propio corazón.
La compasión no significa aprobar todo lo que los demás hacen, pero sí implica comprender que cada persona tiene una historia, que cada uno carga con batallas que no siempre son visibles. A veces, una simple palabra amable o un gesto de ayuda pueden marcar una diferencia enorme en la vida de alguien. Otro desafío es el estrés y la falta de tiempo. Muchas veces estamos tan ocupados con nuestras propias preocupaciones que nos cuesta detenernos para ver las necesidades de los demás. Pero la compasión no requiere grandes gestos heroicos. Puede manifestarse en pequeños actos de bondad cotidiana. Escuchar a alguien con atención, expresar gratitud, ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Estos pequeños actos no solo benefician a los demás, sino que también nos enriquecen a nosotros mismos. Estudios han demostrado que las personas que practican la compasión experimentan menos estrés, mayor satisfacción en sus relaciones y un sentido más profundo de propósito en la vida. La compasión también juega un papel fundamental en la justicia social. No se trata solo de ayudar a individuos de manera aislada, sino de ser conscientes de las desigualdades y de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a un mundo más equitativo. La compasión nos lleva a cuestionar estructuras injustas, a defender a quienes no tienen voz y a actuar para mejorar las condiciones de vida de los demás. No podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí podemos hacer nuestra parte, por pequeña que sea. Practicar la compasión no significa absorber el sufrimiento de los demás hasta el punto de agotarnos. Es importante mantener un equilibrio, ofrecer apoyo, sin perder nuestra propia estabilidad emocional. La verdadera compasión es fuerte, es consciente, es intencional. Implica estar presente, actuar con integridad y reconocer que al ayudar a los demás también nos ayudamos a nosotros mismos. Un ejercicio práctico para cultivar la compasión es realizar actos de bondad aleatorios. Puede ser algo tan simple como sonreírle a un extraño, pagar un café a alguien, escribir un mensaje de apoyo a un amigo que lo necesite. Estas pequeñas acciones tienen un efecto acumulativo, tanto en nuestra vida como en la de los demás. La compasión es un hábito, y como cualquier hábito, se fortalece con la práctica. En última instancia, ser compasivo es reconocer nuestra humanidad compartida. Es comprender que, aunque cada uno tenga su propia historia, todos atravesamos momentos de dificultad. Todos anhelamos ser comprendidos. Todos necesitamos apoyo en algún momento. La compasión nos recuerda que estamos conectados y que nuestra verdadera grandeza no se mide por lo que logramos individualmente, sino por el impacto positivo que dejamos en el mundo. Número 14. Siendo fiel a ti mismo. Ser auténtico es uno de los mayores desafíos en un mundo que constantemente nos presiona a encajar, a cumplir expectativas externas y a moldearnos según lo que otros esperan de nosotros. La autenticidad no es solo una idea abstracta, es una forma de vivir con coherencia, sin máscaras, sin pretender ser algo que no somos. Ser auténtico significa alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones con nuestros valores más profundos, sin traicionarnos a nosotros mismos por la aprobación de los demás. Las presiones sociales pueden ser uno de los mayores obstáculos para la autenticidad. Desde pequeños, aprendemos a actuar de cierta manera para ser aceptados, para evitar el rechazo o para cumplir con lo que la sociedad considera correcto. Esto nos lleva muchas veces a alejarnos de nuestra verdadera esencia, a decir lo que otros quieren escuchar en lugar de expresar lo que realmente sentimos, a tomar decisiones basadas en la validación externa y no en lo que realmente deseamos. Pero vivir de esta manera tiene un costo: la desconexión con uno mismo, la sensación de vacío, la insatisfacción de estar en un camino que no es el nuestro. La autenticidad está directamente relacionada con el autoconocimiento. No podemos ser fieles a nosotros mismos
si no sabemos quiénes somos. Conocerse implica reflexionar sobre nuestros valores, nuestras creencias, nuestras fortalezas y debilidades. Significa preguntarnos qué es realmente importante para nosotros, qué nos mueve, qué nos hace sentir plenos. Es un proceso de exploración constante, porque la autenticidad no es un estado fijo, sino una práctica diaria. Ser auténtico también requiere valentía. No siempre es fácil mostrarnos tal como somos, decir lo que realmente pensamos, tomar decisiones alineadas con nuestros principios cuando sabemos que pueden ser impopulares. La autenticidad no se trata de ser rebeldes sin causa, ni de imponer nuestra verdad sobre los demás, sino de actuar con integridad, de no comprometer nuestros valores por miedo al qué dirán. Como decía Epicteto, si deseas progresar, debes estar dispuesto a parecer un tonto y a ser malinterpretado. Muchas veces confundimos autenticidad con impulsividad. Ser auténtico no significa decir o hacer lo primero que se nos pase por la mente sin pensar en las consecuencias. La autenticidad requiere reflexión. Significa actuar con honestidad, pero también con sabiduría. Saber cuándo es el momento adecuado para hablar, cómo expresar nuestras opiniones sin necesidad de herir a los demás, cómo mantenernos fieles a nosotros mismos sin caer en la arrogancia o el egoísmo. La autenticidad impacta profundamente en la autoestima. Cuando nos traicionamos a nosotros mismos, cuando vivimos según las expectativas ajenas, tarde o temprano sentimos que algo no encaja. Nos sentimos insatisfechos, desconectados, como si lleváramos una máscara que se vuelve cada vez más pesada. Por otro lado, cuando actuamos en coherencia con nuestros valores, sentimos una sensación de libertad, de tranquilidad, de estar viviendo de acuerdo con lo que realmente somos. Los estoicos valoraban la integridad como una virtud fundamental. Para ellos, vivir con autenticidad significaba actuar conforme a la razón y la naturaleza, sin dejarse arrastrar por las opiniones ajenas ni por deseos superficiales. Marco Aurelio nos recordaba que lo que piensan los demás no es asunto nuestro, y que nuestra verdadera tarea es ser fieles a nuestra esencia, sin importar si eso es aprobado o criticado por los demás. Un ejercicio práctico para desarrollar la autenticidad es reflexionar sobre momentos en los que hemos actuado en contra de nuestros valores. Preguntarnos por qué lo hicimos, qué temíamos perder, cómo nos sentimos después. Y luego, pensar en cómo podríamos haber actuado de manera más alineada con nuestra verdad. Este tipo de introspección nos ayuda a fortalecer nuestra autenticidad, a reconocer cuándo estamos cediendo a presiones externas y a tomar decisiones más conscientes en el futuro. Vivir con autenticidad no significa que todos nos entenderán o aceptarán, pero sí significa que podremos mirarnos al espejo sin arrepentimientos, con la certeza de que estamos siendo fieles a lo que somos. Y esa es una de las mayores formas de libertad que podemos alcanzar. Número 15. Diálogo interno. Tu camino hacia la transformación continua. El diálogo interno es la conversación más importante que tendrás en tu vida. Es la voz que nunca se apaga, la que influye en cómo interpretas el mundo, cómo enfrentas los desafíos y cómo defines tu propia identidad. Transformar este diálogo no es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de autoconciencia, disciplina y crecimiento personal. Cada pensamiento que tienes, cada historia que te cuentas a ti mismo moldea la realidad en la que vives. La transformación del diálogo interno requiere práctica constante. No basta con leer un libro, ver un video inspirador o tener un momento de claridad. El cambio se logra con repetición,
con intención y con la capacidad de corregirse a sí mismo cuando los pensamientos negativos o limitantes aparecen. Así como fortalecemos un músculo con entrenamiento, fortalecemos nuestra mente al elegir conscientemente pensamientos que nos empoderen en lugar de debilitarnos. Crear hábitos positivos es una de las formas más efectivas de reforzar un diálogo interno saludable. Comenzar el día con afirmaciones poderosas, escribir un diario de gratitud o practicar la visualización de metas puede ser el ancla que mantiene la mente enfocada en lo que realmente importa. La clave es la consistencia. No basta con hacerlo un par de veces y esperar resultados. La repetición es lo que entrena a la mente para adoptar una nueva forma de pensar. La autoevaluación regular es otro pilar fundamental. ¿Qué tipo de pensamientos dominan tu mente a lo largo del día? ¿Son pensamientos de confianza, de motivación, de claridad? ¿O están llenos de duda, miedo y autocrítica? Detenerse a reflexionar, identificar patrones y hacer ajustes es lo que diferencia a alguien que toma control de su diálogo interno de alguien que simplemente se deja llevar por él. Adaptabilidad y aprendizaje son esenciales en este camino. No hay una única forma correcta de trabajar en el diálogo interno. Algunas personas encuentran ayuda en la meditación, otras en la escritura, algunas en la conversación con mentores o en la filosofía. La clave es estar abierto a explorar nuevas estrategias y ajustar el enfoque según las circunstancias de la vida. El crecimiento personal no es lineal, es un proceso de prueba y ajuste constante. El estoicismo nos ofrece una brújula clara para fortalecer nuestro diálogo interno a través de la práctica de las virtudes. La sabiduría nos ayuda a discernir qué pensamientos merecen nuestra atención y cuáles deben ser descartados. La justicia nos enseña a tratarnos con la misma compasión y comprensión con la que trataríamos a un amigo. El coraje nos impulsa a desafiar las narrativas negativas y reemplazarlas con pensamientos que nos fortalezcan. Y la templanza nos da la disciplina para no dejarnos arrastrar por las emociones del momento, sino responder con claridad y equilibrio. Un ejercicio práctico para fortalecer el diálogo interno es el plan de acción personal. Escribir de manera clara qué tipo de pensamientos queremos cultivar, qué hábitos nos ayudarán a reforzarlos y cómo podemos corregirnos cuando caigamos en patrones negativos. Esto nos da una referencia clara para cuando la mente empiece a desviarse hacia la negatividad. Los estoicos nos recuerdan que la vida es un entrenamiento constante. No basta con comprender estas ideas, hay que aplicarlas cada día, con cada pensamiento, con cada elección. La verdadera maestría del diálogo interno no se trata de eliminar por completo los pensamientos negativos, sino de aprender a gestionarlos, a reinterpretarlos y a responder con claridad y fortaleza. El objetivo es que con el tiempo la voz dentro de tu mente se convierta en tu mayor aliada y no en tu mayor obstáculo. Al final de este viaje, lo más importante no es cuántas herramientas o ideas hayas descubierto, sino cuánto estás dispuesto a aplicarlas. Hablarte con compasión, valentía y convicción no solo eleva tu perspectiva, sino que te recuerda que tienes el poder de moldear tus propias experiencias. El estoicismo no es una filosofía lejana, es una forma de vivir anclada en la acción, la autoobservación y la responsabilidad personal. Cada desafío que enfrentes, cada pensamiento que aparezca, se convierte ahora en una oportunidad para reafirmar la voz con la que eliges hablarte, porque al final el verdadero cambio no está afuera, sino dentro de ti. Cultiva un diálogo interno que te empodere y descubrirás que con cada palabra tu vida comienza a transformarse.